Que tus palabras y revelación hoy traigan luz. La palabra es la verdad que hace libre. Alabado sea Dios. Mi alma te bendice, Señor. Aleluya. Que el Señor te bendiga mucho. Y el tema de hoy es la autoridad espiritual. La autoridad espiritual. Soy tu hermano ministro Jonathan Ventura y voy a estar leyendo varias citas bíblicas que tienen relación con este tema, con la autoridad espiritual. Y la primera cita es Marcos 1:22. Marcos 1:22, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora Marcos 1:27. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Ahora Marcos capítulo 3, verso 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Padre, gracias por tu palabra. Que cada día, Señor, honremos tu palabra. Bendícenos a través de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La autoridad espiritual. La autoridad espiritual es el poder y potestad que Dios confiere a personas o líderes para dirigir, guiar y actuar en el nombre de Jesús, especialmente dentro de la iglesia. Esta autoridad no es para beneficio personal, más bien es dada por Dios para el servicio, buscando el bien de los demás y ejerciendo un liderazgo basado en la entrega, la obediencia a Dios y el ejemplo de vida íntegra. Es necesario recordar que la autoridad espiritual es el Señor el que la otorga y que la autoridad espiritual tiene su fundamento, tiene su poder cuando la ejercemos en el nombre de Jesús. No es saludable que una persona crea que él tiene autoridad espiritual por su propia cuenta. Supongamos que un agente, él cree o es lo que entiende que la autoridad espiritual que él tiene es porque él ora mucho y ayuna mucho. Y es importante el orar lo suficiente y ayunar conforme a como el Espíritu de Dios te da a entender que debes hacerlo. Y como hemos conocido por la palabra de Dios que el cristiano debe ayunar. Sin embargo, el cristiano no puede creer que la autoridad espiritual que posee es por lo que él hace. No podemos creerlo así. Aunque es necesario lo que ya he mencionado como parte o requisito para que nosotros pueda verse esa autoridad, no es la base fundamental. La base fundamental de la autoridad espiritual primeramente radica en Dios que la otorga, y número dos, cuando utilizamos el nombre de Jesús. Porque si una gente busca mucho a Dios, como ya he mencionado, y cuando va a ejercer esa autoridad no lo hace en el nombre de Jesús, eso no tendrá eficacia. No tendrá eficacia. El poder está en el nombre de Jesús. Esta autoridad no es para beneficiarme yo. Tiene su propósito. Origen y fundamento. Origen y fundamento. El origen y el fundamento, como ya dije, de la autoridad espiritual viene de Dios, radica en Dios. La autoridad espiritual tiene su fuente en Dios, claro, quien es el creador y soberano de todo.
también es delegada. Dios delega esta autoridad a personas en diferentes posiciones, como ministros, creyentes con llamados específicos, maestros y líderes espirituales, y en general a su iglesia. Debe ser ejercida con humildad y para ayudar a otros. Es importante yo saber el tipo de autoridad que se me ha conferido. Porque la autoridad es importante yo entender que como persona que le sirva a Dios, dependiendo la posición y el grado que he alcanzado en Dios, así Dios me va a otorgar la autoridad espiritual. ¿Por qué razón? Porque supongamos que el Señor le entregue mucha autoridad espiritual a un neófito, es decir, a un nuevo convertido. Eso podría hacerle daño. Él no va a saber manejar esto. Él primero debe tener cierta preparación y Dios le va a otorgar cierta autoridad, pero limitada. Entendamos lo siguiente, a medida que la gente madura en Dios y va llegando a ciertos niveles y alcanzando ciertos escalones, es que Dios le va aumentando la autoridad espiritual. Porque Dios nunca te dará algo para que eso te dañe. Lamentablemente es el hombre que aunque ha recibido algo limitado, no sabe manejar lo que ha recibido. Mucho menos si le dan algo en abundancia, él podrá manejarlo. No podrá manejarlo. Por esa razón hay que tener cuidado de ahora decir, no, aunque él tenga más años que yo en el evangelio y tenga una posición más alta, en autoridad espiritual somos iguales. Ahí hay un grave error. Hay un grave error. Un error que el que lo piensa así ni siquiera sabe lo que está expresando o haciendo. No, no es así. A medida que la gente va madurando y va creciendo en Dios y va escalando, es que Dios le va otorgando la autoridad espiritual. Porque entendamos lo siguiente. Los apóstoles recibieron una autoridad del Señor Jesucristo. Solo que cuando vemos en el libro de los Hechos, ya cuando llega el Espíritu Santo, la autoridad que vemos en el libro de los Hechos, a la autoridad que ellos tenían en los evangelios, no es la misma. No, no es la misma. No es la misma. Porque ya en el libro de los Hechos es diferente. Por esa razón hay que comprender esto. Hay gente que si no madura, su autoridad espiritual se quedará limitada. Porque hay gente que en el evangelio, aunque tiene años ya suficientes para ser una persona madura en Dios, todavía no ha madurado su comportamiento, en la forma en que se expresa, lo que esa persona manifiesta, te dice a ti que es una gente inmadura. Y puede ser que tenga un ministerio, que tenga un gran llamado, pero su inmadurez le lleva a cometer errores. Por tal razón, Dios tiene que mantener la autoridad espiritual limitada, en un límite, hasta que esa persona madure. Los ministros, por ejemplo, creyentes con llamados específicos, maestros y líderes espirituales, veremos una autoridad espiritual mayor que la que podemos ver en una persona que no tiene esos compromisos. Yo he dicho esto y lo voy a repetir. Delante de Dios concerniente a la salvación, como personas y también como lo que somos, hijos de Dios, delante de Dios somos iguales, concerniente a la salvación, como personas, hablando de los creyentes, como hijos de Dios, somos iguales delante de Dios, no hay excepción de personas. Lo único que hay que entender que cuando se trata de llamado, de ministerio, cuando se trata de liderazgo, hay que entender, delante de Dios somos iguales.
Porque dependiendo de la función que yo ejerzo, Dios tiene que de una forma u otra tratar conmigo, hacer ciertas cosas que con una persona que no tiene ese compromiso, ese liderazgo, Él no lo hará. No lo hará con una persona que no tiene ese compromiso. Entonces hay una diferencia. Es posible que esa persona que no tiene ese compromiso, Dios le hable, pero no será igual que aquel que lo tiene. Dios le hablará más porque es necesario que le hable más, ya que él tiene un compromiso mayor. No es lo mismo un ministro que un miembro que todavía no ha llegado a tener un liderazgo, que él es cristiano, que él se congrega, le sirve a Dios, solo que él no tiene un liderazgo. Concerniente a la relación con Dios, concerniente a la salvación como persona, como su hijo, somos iguales, solo que en liderazgo, en lo que se llama ejercer un llamado, no podemos ser iguales porque él todavía no tiene ese compromiso. No podemos ser iguales. Dios le puede hablar a él, pero a mí me hablará más, porque es que yo tengo un gran compromiso. Dios tiene que hablarme constantemente. A él le hablará conforme a la necesidad de esa persona. A mí tiene que hablarme para dirigirme, guiarme en lo que yo estoy realizando en su obra. Y hay personas en el Evangelio que esto le ha dado mucho trabajo comprenderlo. Y la gente dice de manera general, para Dios todos somos iguales. Hay que saber diferenciar en qué somos iguales nosotros para Dios. Como ya expliqué, concerniente a la salvación, como sus hijos, como personas que le servimos al Señor, somos iguales. Somos iguales. El que pecó, no importando quién sea, pecó contra Dios. Le falló a Dios. Lo único que cuando hablamos de liderazgo, de llamado, de ministerio, entendamos que no todos somos iguales. Hay gente que ha escalado más. Hay gente que tiene una trayectoria que yo no me puedo comparar a esa persona. No, yo no puedo decir que en ministerio, en llamado, en liderazgo somos iguales. Es que no. Sería un error mío. Y eso es lo que mucha gente no ha comprendido. Pero si yo comprendo esto, yo voy a ganar. Será de bendición, porque a cada quien le daré su mérito y tendré el alto concepto de mí que yo debo tener, no más alto, el que yo debo tener de mí, lo voy a tener, porque a cada quien le doy su mérito. Propósito y ejercicio, guía y edificación. El propósito de la autoridad espiritual es guiar a los creyentes, edificar a la comunidad de la fe y avanzar en la misión de Dios. Para esto es la autoridad espiritual, guiar a los creyentes que hagan lo correcto delante de Dios, bendecir, fortalecer la comunidad de la fe a los creyentes, procurar que se avance en la misión de Dios, en la obra de Dios. Poder celestial se manifiesta a través de palabras y acciones. Siendo evidente el poder de Dios, esta autoridad era visible en Jesús y los apóstoles. La autoridad espiritual. El poder de Dios es evidente cuando alguien tiene autoridad espiritual. Será visible. Todo mundo tendrá que verlo. La autoridad espiritual no es que la gente hable fuerte. No es que la gente cuando esté predicando tome un micrófono y casi se trague el micrófono hablando. No es que la persona se ahogue cuando esté predicando, que hay gente que cree que la autoridad espiritual es cuando alguien toma un micrófono, habla muy rápido, muy fuerte, casi se ahoga, toma el micrófono por la cabeza, casi ahogada, casi tragándose el micrófono. Ellos creen que ahí está la autoridad espiritual. Grave error. Una gente puede hablar despacio. Una gente tal vez no hable tan fuerte. Una gente cuando predique lo hace lentamente. Y esa persona puede tener una gran autoridad espiritual. Cuando está hablando, cuando está enseñando, predicando, Satanás y los demonios están sujetos porque tienen autoridad espiritual. Y cuando la gente tiene autoridad espiritual a la hora de predicar, de enseñar, él habla con seguridad.
Él sabe lo que está diciendo. Él sabe lo que está enseñando. Y todo mundo tiene que notarlo. No podemos confundir esto. Servicio. No se trata de un poder para aprovecharse o imponer, sino para servir y edificar a otros, reflejando la gracia de Dios. Aquí hay un problema. Hay gente que la autoridad espiritual que Dios le ha conferido, y como tiene esa autoridad espiritual, es un líder que la persona dirige a un grupo, dirige a un pueblo, y él está llamado a guiarlo, a nutrirlo, a ayudarlos. Tiene cierta influencia sobre ese grupo. Sin embargo, cuando una gente no sabe manejar la autoridad espiritual, él buscará la forma de aprovecharse de la nobleza, de la humildad del grupo que él dirige y quiere imponer las cosas. Esa persona le está dando un mal uso a la autoridad espiritual. Y la gente, por respeto, para que no lo tilden de desobediente o rebelde, se queda sumisa a la persona cuando le imponen algo. Cuando una persona en el evangelio quiere imponer las cosas, a eso se le conoce como un liderazgo fallido. Aunque se conoce como un liderazgo autoritario, pero también es un liderazgo fallido. ¿Por qué es fallido? Porque esa persona en su misión está fallando. No se pueden imponer las cosas. Ni siquiera Dios impone las cosas. Dios demanda obediencia. Dios demanda que se haga su voluntad, pero no impone a que esto se haga. Me da mucha pena cuando yo veo gente en el evangelio, y por eso hoy está fracasada la persona. En su liderazgo ha fracasado. Lamentablemente, tiene un liderazgo fracasado. Y es una persona que ahora mismo no está ejerciendo el liderazgo. Dios tuvo que detener a esa persona. ¿Por qué razón? Porque es una persona que su autoridad espiritual la utilizó para imponer sus ideas, para imponer que se hagan las cosas. No se imponen las cosas. La gente tiene libre albedrío, que el Señor le regaló eso a los seres humanos. Ni siquiera Dios da a entender que hay que imponerle a la persona que guarde la palabra de Dios. No. A la gente le conviene guardar la palabra de Dios, obedecerla, porque si no lo hace tendrá consecuencias, pero no es que Dios la obliga. Porque cuando a una gente se le impone algo, se le está obligando a que haga algo. Y hay gente que toman un ejemplo que no se puede traer aquí al evangelio. No, varón, porque en una empresa le imponen a la persona que haga aquello. Es cierto, pero él se queda en la empresa si él desea. Si él dice, no, yo no me voy a adaptar a esto, me voy para otro lugar, él se va y punto. Por esa razón hay gente que ha levantado su propio negocio, porque él no quiere que le estén imponiendo, porque eso no se puede. Y en el lugar que le imponen, él dice, no, ¿y quién me va a imponer a mí eso? Y él mismo levanta su negocio, porque donde quiera que va encuentra eso, la gente imponiendo las cosas. Y hay otros que se quedan sumisos cuando le imponen algo en el trabajo, pero es porque están ganando mucho dinero y a mí lo que me conviene es ganar mi dinero. Está bien. Y sin embargo, de todos modos, eso que le imponen no lo cumplen. Pero en el evangelio no es así. Esto no es una empresa secular. Aquí no se imponen las cosas. Aquí se le enseña al pueblo, se estimula al pueblo se le motiva, al pueblo se le enseña, se le da a entender lo que le conviene. Hay que entender que también dentro del evangelio existe la democracia, pero lamentablemente hay gente que su autoridad espiritual la quiere utilizar para imponer lo que él cree, sus ideas, lo que él quiere que se haga. Ese es un mal líder. Si es pastor, es un mal pastor. Si es un ministro, un mal ministro. Si es maestro, es un mal maestro. Está haciendo las cosas mal. No es así. En el evangelio no se imponen las cosas. No. Ni siquiera Dios, el dueño del mundo, de todo, impone las cosas. Él no obliga a los seres humanos. Y tenemos un ejemplo bíblico. Vamos a Génesis. Dios ve como Caín se enfada
Y Dios, que lo sabe todo, ve la intención de Caín de querer matar a su hermano. ¿Qué pasó? Dios le ha dado a entender a Caín que él puede retractarse de eso, que él podía pensarlo bien y no cometer ese homicidio. Dios habló con Caín y sin embargo Caín no escuchó a Dios. ¿Y qué pasó? Caín terminó matando a Abel. Ahora yo quiero que alguien me escriba, me dé a entender este punto conforme a su perspectiva, porque yo lo entiendo de la manera que la Biblia lo enseña. ¿Qué yo entiendo aquí? Que Dios no obliga a la persona, porque si Dios obligara a la gente, él pudo neutralizar a Caín, él pudo amarrar a Caín, él pudo enviar un ángel para que sujetara a Caín, él pudo hacer que Caín quedara inmóvil e incluso que muriera en el momento y que no matara a un justo como Abel. Él pudo hacerlo. Él pudo hacerlo, él pudo amarrar a Caín. No, no lo vas a matar, pero Dios no lo evitó. No lo evitó porque Dios no obliga a la gente a hacer lo que no desea. Es un grupo de líderes fracasados que quieren imponer las cosas, pero Dios no. Porque si Dios obligara a la gente, hubiese obligado a Caín a que no matara a Abel, lo somete, sí lo somete, con una cadena, con una soga, lo neutraliza, lo paraliza, y no lo hizo. Entonces, yo quiero que alguien me diga a mí, concerniente a esto, que qué opina. ¿Se debe imponer? ¿Se debe obligar? Claro que no, porque ahí tenemos un ejemplo bíblico. Lamentablemente hay gente que tiene eso en su corazón y va a terminar mal. Terminará mal. Como he visto que gente ha terminado a sí mismo. Ha terminado mal, lamentablemente. La autoridad espiritual no es para eso. No es para imponer, no es para aprovecharse. Características: reconocida, no impuesta. Surge de las relaciones y es reconocida por aquellos a quienes se ayuda, en lugar de ser impuesta por la fuerza. Es decir, yo no puedo imponer mi autoridad. ¿En qué sentido? De que yo diga, yo soy el líder aquí. Aquí yo soy el que mando. Aquí yo soy el que sé. Yo soy el pastor aquí. Yo ejerzo mi autoridad. No, no, la autoridad no se impone, no es impuesta. Yo debo ganarme el respeto. Yo debo ganarme que la gente entienda, este varón es un hombre de autoridad. El respeto, la consideración, yo debo ganarme eso. ¿Cómo yo lo logro? Cuando yo ayudo a ese grupo, que yo dirijo, cuando yo lo trato bien, cuando yo le doy a entender que todo lo que hago es por el bienestar de ellos, que yo lo único que hago es cumplir con la voluntad del Señor, que lo único que yo hago es enseñarle la palabra para que ellos cuiden su salvación, la mantengan. Es ahí que ellos van a decir, es verdad lo que dice el varón, lo que dice el ministro, lo que dice el pastor, lo que él hace por nuestro bien y uno no lo valora. Y él tiene su autoridad porque él es el líder principal. Hay que respetarlo, hay que considerarlo, hay que escucharlo, hay que oír lo que dice, hay que tomarlo en cuenta. Eso no puede ser algo que yo lo imponga. A mí deben respetarme, a mí tienen que obedecerme. No, yo debo ganarme eso. Yo debo ganarme eso. Que la gente, sin yo decirlo, se muestre de esa manera. Porque si no, yo sería una persona que no sé lo que es la autoridad espiritual. Hay gente que no tiene que procurar que los demás le sigan. No, él no procura eso. No. La autoridad espiritual que él tiene hace que la gente le siga sin él tener que decirlo. Sin él tener que decirlo. ¿Me pueden seguir? Síganme. No, no, no. Sin él tener que decirlo, la gente lo seguirá. Porque la autoridad espiritual que él tiene le van a seguir, hará que la gente le siga viendo que es un hombre, que la autoridad de Dios está en él. Integridad y coherencia. Para que sea efectiva, debe haber coherencia entre la vida interior, exterior y el ministerio del líder. De lo contrario,
puede causar confusión. Dependencia de Dios. Se administra con flexibilidad y justicia. Dependencia de Dios. Se administra con flexibilidad y justicia. Recordando siempre que la mayor autoridad pertenece a Dios y Él es quien la confiere. Entendamos algo. Vuelvo al punto de cuando una persona tiene autoridad espiritual y que le siguen. Si la gente le sigue y él no tiene que procurarlo. Para que no confundamos un tema, porque la gente siempre confunde los contextos y dice, pero Cristo llamó a sus seguidores, a los apóstoles, sígueme. No, ahí se habla del llamado, se habla del llamado. Ese fue el llamado a seguir a Jesús para ser sus colaboradores en el trabajo de predicar el evangelio, en la misión que Dios le encomendó a Jesús. Ese es tipo del llamado que Dios le hace a la persona. Tipología. No me refiero a eso, me refiero a seguir a una persona porque veo que él tiene autoridad espiritual y veo en este hombre, en esta mujer, algo diferente, algo que yo no veo en los demás. A esto es que me refiero para que no confundamos los temas. Que el Señor le bendiga mucho.